Buenos días a todos. El tema que presentaremos hoy es el análisis de la depreciación del sol y la balanza comercial peruana, un estudio de la curva J durante el periodo 2014 al 2024. Somos el grupo conformado por Bautista Nayeli, Ailín Silva, Pamela Vázquez, Marilyn Villantoy y mi persona, Nicelio Romero. Bueno, comenzando con el resumen, el estudio analiza la relación entre la depreciación del tipo de cambio real multilateral y la balanza comercial peruana durante el periodo 2014-2024, con el objetivo de evaluar si la dinámica observada es consistente con la hipótesis de la curva J. La investigación adopta un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y longitudinal retrospectivo, utilizando series mensuales oficiales de tipo de cambio real, exportaciones, importaciones y balanza comercial. También se analizaron episodios de depreciación y evolución del saldo comercial en el corto plazo y en el largo plazo. Los resultados evidencian respuestas heterogéneas. En algunos casos se observa que el deterioro inicial seguido de una recuperación parcial, lo que sugiere la evidencia limitada y no uniforme de la curva J en el Perú. En la introducción tenemos que el Perú ha mantenido una economía dinámica basada en la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial, aunque desde 2014 enfrentó una desaceleración compensada parcialmente por la inversión minera. En este escenario, la depreciación del sol ha sido clave para alterar los precios relativos para alterar los precios de la dinámica del sector externo. El sustento teórico de este fenómeno se halla en la condición Marshall-Lerner, que exige la elasticidad del precio adecuada para mejorar la balanza comercial y en la hipótesis de la curva J, que describe un deterioro inicial de la balanza seguido de una recuperación gradual. La literatura empírica reciente sugiere que en economías emergentes y primarias portadoras como la peruana, la relación entre tipo de cambio y balanza comercial distan de ser lineal. El uso de modelos como el ARDL permite identificar si existe una cointegración de largo plazo que valida la curva J frente a las fluctuaciones transitorias. Sin embargo, la evidencia advierte que el tipo de cambio no es una palanca suficiente por sí sola. Su efectividad requiere de sofisticación exportadora y reformas estructurales. Por ello, esta investigación analiza el periodo 2014 al 2024 para determinar si la depreciación del sol realmente impulsa una mejora sostenible en la cuenta externa o si la baja elasticidad precio de exportaciones peruanas limita dicho impacto. Gracias. Primero definimos el tipo de cambio real, que mide nuestra competitividad, el cual nos dice qué tan barato o caro son nuestros bienes frente al resto del mundo. Como podemos apreciar en imagen, este indicador depende del tipo de cambio nominal y de la inflación tanto interna como externa. Por otro lado tenemos la balanza comercial, que registra de cuánto vendemos al exterior frente a cuánto compramos. Es relevante porque el tipo de cambio actúa como un mecanismo de transmisión, que ante una depreciación del sol debería, en teoría, abaratar nuestras exportaciones y encarecer nuestras importaciones, lo cual incentivaría así un mejor saldo comercial para el país. Sin embargo, este ajuste no es inmediato, y aquí introducimos la curva J. Tras una depreciación, el saldo comercial suele empeorar al inicio. A este efecto le llamamos corto plazo o deterioro, porque estamos atrapados en contratos ya firmados y precios que suben antes que podamos ajustar las cantidades. Para que esta situación se revierta, se pasa al efecto a largo plazo o de mejora, donde los volúmenes de exportación finalmente crecen y debe cumplirse la condición de Marshall-Lerner. Esta regla establece que la suma de las elasticidades precio de nuestras ventas y compras externas deben ser mayor a 1. Solo así la depreciación del sol se traduce efectivamente en un superávit comercial. Revisando los antecedentes internacionales, se confirma que la curva J es común en economías que dependen de commodities, como Indonesia o Brasil. No obstante, los resultados son heterogéneos. Por ejemplo, Venkatesh halló en la India una curva J invertida, lo que demuestra que cada país responde según sus usos comerciales y sus estructuras productivas. En el caso específico del Perú, se destaca que enfrentamos particularidades estructurales. Nuestra dependencia a insumos importados y una canasta exportadora de bajo valor agregado generan rezagos en el ajuste. Además, como se señala, el rol del BCR es fundamental, ya que sus intervenciones para evitar volatilidades extremas pueden en ciertos casos retrasar el proceso natural de ajuste de los volúmenes de comercio. Con esta base teórica se procede a explicar ahora la metodología aplicada a nuestros datos. Buenos días, en esta parte presentaré la metodología utilizada en nuestra investigación.
En primer lugar, el estudio se desarrolló bajo el método hipotético-deductivo, ya que partimos de los fundamentos teóricos de la curva J, para así contrastarnos con la realidad peruana entre los años 2014 al 2024. Es decir, tomamos la teoría que plantea que una depreciación genera inicialmente un deterioro de la balanza comercial y posteriormente una mejora, y evaluamos si este comportamiento se cumple en el caso peruano. De esta manera no partimos de datos aislados, sino de una base teórica sólida que luego es contrastada con evidencia empírica. Asimismo, la investigación adopta un enfoque descriptivo porque no aplicamos modelos econométricos ni manipulamos variables, sino analizamos la evolución del tipo de cambio real y de la balanza comercial a lo largo del tiempo, identificando así patrones y tendencias del sector externo. Este procedimiento es consistente con estudios recientes que analizan también la relación entre el tipo de cambio y el comercio exterior mediante evidencia observacional. En cuanto al tipo y al diseño de investigación, el estudio es descriptivo porque se limita a mostrar el comportamiento de las variables durante el periodo 2014 al 2024. Y también es longitudinal porque analizamos datos a lo largo de varios años, para así comparar distintos momentos y observar cómo responde la balanza comercial ante episodios de depreciación. Además, es retrospectivo porque utilizamos series estadísticas históricas que provienen de fuentes oficiales. En cuanto al diseño, es no experimental y de estudio de caso, ya que no manipulamos las variables y nos concentramos exclusivamente en la economía peruana, siguiendo enfoques similares empleados en investigaciones empíricas del comercio internacional. Finalmente, en relación con las variables de estudio, la variable principal es el tipo de cambio real, porque es el indicador más adecuado para medir la depreciación en términos de competitividad externa. Como variable resultado utilizamos la balanza comercial peruana, que nos permite evaluar si existe una relación entre la depreciación del sol y el comportamiento del saldo comercial. De manera complementaria analizamos exportaciones e importaciones para así entender cómo se compone el ajuste externo. En conjunto, esta metodología nos permitió evaluar de manera ordenada y coherente si la evidencia peruana respalda lo planteado por la teoría de la curva J. A continuación presentaré los resultados de nuestro trabajo, los cuales han sido elaborados a partir de las estadísticas oficiales publicadas por el Banco Central de Reserva del Perú durante el periodo 2014-2024. La información que veremos ha sido organizada trimestralmente para poder observar con mayor precisión la evolución de las variables más relevantes, como lo son las exportaciones, las importaciones, la balanza comercial y el tipo de cambio real promedio. En esta primera diapositiva se muestra la tabla completa en todos los registros trimestrales, la cual servirá como punto de partida y referencia para el análisis que desarrollaré a continuación. Si observamos con atención la evolución del tipo de cambio real durante esta década, podemos identificar dos momentos clave de depreciación significativa. El primero, entre fines de 2014 y 2016, cuando el índice superó los 100 puntos por primera vez, y el segundo entre 2020 y 2021, que fue mucho más intenso al alcanzar un pico de casi 122 puntos, el más alto de todo el periodo. Después de esto, el tipo de cambio se moderó parcialmente durante 2022 y 2023, aunque para el 2024 presentó un fenómeno inverso, una apreciación repentina que terminó llevando el índice de valores similares a los registrados al inicio de la serie, específicamente en 2014. En cuanto a la balanza comercial, su comportamiento fue completamente distinto al del tipo de cambio, pues durante 2014 y 2015 predominaron los déficits más profundos de toda la serie, incluso a superar los $1.000 millones en el primer semestre de 2015. Sin embargo, a partir del cuarto trimestre del 2015 la situación cambió radicalmente, dando paso a una racha de superávits que se mantuvo con regularidad durante los años siguientes, salvo un breve retroceso en medio de la pandemia, específicamente en el segundo trimestre de 2020. Los saldos positivos lograron mantenerse y acrecentarse progresivamente al punto que entre 2021 y 2024 se consolidaron los superávits más altos de toda la serie histórica. Ahora bien, para entender qué explica este cambio tan marcado en la balanza comercial, resulta fundamental analizar por separado el comportamiento de las exportaciones y las importaciones durante el periodo de estudio. La clave del asunto está precisamente en lo que ocurrió con las exportaciones, pues después de experimentar una caída considerable durante el año 2015, las ventas al exterior iniciaron una fase de recuperación que se mantuvo de manera sostenida en los años posteriores, logrando alcanzar sus niveles más altos entre 2021 y 2022. Por su parte, las importaciones también mostraron una tendencia creciente a lo largo del periodo, aunque es importante precisar que lo hicieron a un ritmo mucho más lento y moderado en comparación con el dinamismo exhibido por las exportaciones. Fue precisamente esta diferencia en la velocidad de crecimiento entre ambas variables lo que determinó inclinando la balanza comercial a favor del superávit de manera constante.
Por otro lado, conviene detenerse en lo ocurrido inmediatamente después de cada episodio de depreciación cambiaria, pues los resultados resultan bastante reveladores. En ambos casos analizados, el saldo comercial no mostró una mejora inmediata como podría esperarse intuitivamente, sino que por el contrario, experimentó primero un deterioro temporal antes de iniciar su recuperación. Durante 2015, por ejemplo, registramos los déficits más profundos de toda la serie, justo cuando el tipo de cambio ya se había depreciado significativamente, mientras que en 2020 volvimos a caer momentáneamente en déficit inmediatamente después del segundo episodio depreciativo. Este comportamiento evidencia claramente el ajuste del sector externo entre ambas variables, ¿no? Sino que existen rezagos y rigideces de diversa índole que retrasan la respuesta tanto de exportadores como de importadores ante las nuevas condiciones del mercado. Lo verdaderamente interesante de este análisis viene después del deterioro inicial, pues allí es donde vamos a poder observar diferencias importantes en la velocidad de recuperación entre ambos episodios depreciativos. En el primero, la recuperación del saldo comercial tardó aproximadamente un año en consolidarse, aunque cuando finalmente lo hizo, los superávits alcanzados lograron superar con creces los niveles premios del ajuste cambiario. En el segundo episodio, por el contrario, la recuperación fue mucho más rápida y vigorosa, ya que apenas unos meses después del déficit de mediados de 2020, los superávits comenzaron a romper récords históricos de manera sucesiva. Esta secuencia, donde primero se deprecia la moneda, luego empeora temporalmente la balanza comercial y finalmente mejora de manera sostenida, es exactamente lo que la teoría económica conoce como el efecto curva J. En el caso peruano, podemos afirmar que la evidencia respalda esta hipótesis, aunque con un matiz importante. La recuperación se debió fundamentalmente al empuje de las exportaciones y no a una concentración de las importaciones. Por supuesto, factores externos como los precios internacionales de los minerales y la demanda global también jugaron un papel determinante en esta trayectoria. En esta sección presento la discusión de la investigación sobre la verificación de la curva J en el Perú durante el periodo 2014-2024. En primer lugar, los resultados evidencian que la depreciación del tipo de cambio real estuvo asociado inicialmente a un deterioro de la balanza comercial, es decir, en los primeros trimestres posteriores a un shock cambiario, el saldo comercial empeoró. Sin embargo, posteriormente se observó una recuperación progresiva, consistente con el comportamiento teórico de la curva J. Este patrón puede explicarse por la existencia de rigideces contractuales y rezagos en el ajuste de los volúmenes de exportaciones e importaciones. En el corto plazo predominó el efecto precio, es decir, los bienes importados se encarecieron inmediatamente en términos relativos, mientras que las cantidades comercializadas no se ajustaron de forma inmediata. Por ello, el saldo comercial se deterioró en una primera etapa. De acuerdo con Paul Krugman, el ajuste favorable del comercio exterior ocurre solamente cuando los agentes económicos modifican gradualmente sus decisiones de consumo y de producción. En ese contexto, en el mediano y largo plazo comienza a predominar el efecto volumen. Esto quiere decir que aumentan las exportaciones y se reducen las importaciones, mejorando así la balanza comercial. Los hallazgos coinciden con la evidencia empírica observada en economías primario exportadoras como la peruana. Estudios como los de Bustamante y Morales, así como investigaciones más recientes como las de Nopelin, señalan que la depreciación cambiaria mejora la balanza comercial únicamente cuando existen condiciones favorables de demanda externa y elasticidades adecuadas. En la misma línea, Mosen y Scott Harvey advierten la presencia de efectos asimétricos, es decir, que la respuesta de la balanza comercial ante variaciones del tipo de cambio no es homogénea ni automática. Esto confirma que, en el caso peruano, el impacto cambiario depende de múltiples factores estructurales y de contexto internacional. En conclusión, la investigación demuestra que la curva J sí se manifiesta en la economía peruana en el periodo analizado. Se observa un deterioro inicial tras episodios de depreciación, seguido de una recuperación sostenida en el mediano y largo plazo. No obstante, ese comportamiento está condicionado por la estructura productiva primario exportadora del país y por su dependencia de insumos importados, lo que limita la efectividad del tipo de cambio como único mecanismo de ajuste externo. Por ello, se concluye que la política cambiaria debe complementarse con estrategias de diversificación productiva y fortalecimiento de la competitividad exportadora. Solo así, las variaciones del tipo de cambio podrán traducirse en mejoras sostenidas del sector externo y contribuir de manera estable al crecimiento económico del Perú.